Bueno, si le preguntáramos a 100 católicos, para ellos, ¿quién o cuál es el mandamiento principal? Seguramente la mayoría de los que respondan sería ir a misa todos los domingos, aunque la mayoría de ellos no va a misa. Pero es la idea que tenemos. Pensamos que el Señor solamente nos pide darle culto a Él, estar con Él, que nuestra vida esté con Él. Claro que sí, tiene sentido estar con Jesús. Pero hoy el tema del Evangelio de este domingo va un poco más allá. No se trata de ir directamente a lo sagrado, al culto, sino hay que detenernos un poco. Hay que estar un poco con aquellos que se nos atraviesan el camino y que tal parece que puede ser para nosotros un estorbo o que nos detengan o que nos quiten tiempo. La imagen que se me viene a la mente es la del buen samaritano, aquellos sacerdotes que por la prisa de llegar al templo a dar culto a Dios, se olvidaron del que estaba tirado, del que estaba ensangrentado, del que había sido golpeado o maltratado. Solamente aquel que no tiene la conciencia de ese culto, de darle allá en Jerusalén, en el templo, un samaritano, un extranjero, un pagano, fue aquel que se detuvo a ver por el necesitado. Este no es el Evangelio de hoy es este texto donde Jesús sigue en el templo y parece que pues no lo pueden vencer. Ya todos los grupos de esa época, de su oposición, vamos a llamarle así, le han enviado primero a sus representantes, a sus secuaces, para ver si pueden hacer caer en la trampa a Jesús. A los representantes de los herodianos, a los representantes de los saduceos, a los representantes de los fariseos, pero no pueden con él. ¿Se recuerdan? El domingo pasado fue el texto de esta pregunta sobre si le tenemos que pagar el impuesto al César o no. Entonces era una tentación muy grande para el Señor, pero supo sacar ese problema. Ahora como que dice, el Señor hay que enviarle a un especialista, hay que enviarle a un doctor porque pues él se la sabe todas. Necesitamos a un intelectual, a una persona que sepa así de cabo al rabo la Biblia. Vamos a ver qué pasa con él, a ver si le va a ganar a nuestro representante, a nuestro doctor. Fue por eso que se le acerca igual ahí en la explanada y le dice, oye Señor, pues a ver, ¿cuál es el mandamiento más principal? ¿Cuál es el mandamiento más principal? El Señor, pues vamos a ponernos en contexto, porque Jesús era un israelita, era un judío, sí era de Galilea, pero era parte de ese ambiente palestino, conocía también la ley. Y el judío en ese tiempo, aparte de los 10 mandamientos que tenemos nosotros de la ley de Dios, de la ley de Moisés, tenía otros 613 más mandamientos que cumplir. O sea, no les bastaba tener 10 mandamientos de Moisés, o que aparecen en el Éxodo, y todavía le agregaron 613 más mandamientos, que primero se lo tenían que memorizar, y segundo, tenían que llevarlo a cabo. Unos eran más importantes, otros eran menos importantes, pero no dejaban de ser mandamientos. Y entonces la preocupación era cómo reducir todos esos 613 mandamientos en uno solo. Ya los especialistas, rabinos, se habían dedicado un poco a buscar esta respuesta. ¿Cómo reducir a un solo mandamiento? ¿No? Y claro está de que el sentido era pues amar a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, no es que Jesús haya dicho algo nuevo, es el mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, está en la Biblia. Vayan al Antiguo Testamento y de hecho la primera lectura de hoy pues habla no tanto del amar al prójimo, Éxodo es un mandamiento, pero también amar al prójimo está en la Biblia. Ver por el necesitado, ver por el por el enfermo, está en la Biblia. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que la Biblia en el Antiguo Testamento los presenta uno por acá y el otro por acá. Están separados. Y entonces le decía a los especialistas allá en el tiempo de Jesús, buscaban, porque sí es imposible cumplir 613 mandamientos. La ley, como dice San Pablo, no debe ser una carga para el ser humano. La ley no es, digamos, el fin al cual nosotros debemos alcanzar. San Pablo dice, la ley es el pedagogo,
nos debe de ayudar a llegar a Jesús, de llegar a Él. Y entonces la ley debe ser como un acompañante de viaje para llegar a Él. Y entonces Jesús, ¿cuál es la novedad de Jesús? Que dice, miren, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Eso ya lo decía ya el Deuteronomio. Pero le agrega este mandamiento, dice, pero hay otro, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo tengo aquí una frase muy bonita que quiero que la tengamos presente, como que resume todo el mensaje de las lecturas dominicales, las lecturas de este domingo. Dice, sin amor al prójimo, sobre todo sin amor y preocupación por los pobres, no se puede amar a Dios. Es un solo amor. El amor no se puede dividir, no lo podemos dividir. Y a veces, porque nos cuesta más amar al prójimo, que vemos que está ahí, le somos indiferentes porque dice, voy a misa, ya doy limosna, ya ofrecí mis penitencias, ya hice mi Via Crucis, pero eso no te vale, hermanos, si nos olvidamos del pobre, si nos olvidamos del necesitado. Amar a Dios se empieza primero amando a nuestro prójimo, amando al necesitado. Esa es la gran novedad evangélica. Jesús une estos dos mandamientos, une estos dos amores en uno. Entonces amar a Dios y amar al prójimo es una sola cosa, aunque nos duela. Por eso San Mateo después dirá en el capítulo 25, estuve hambriento, me diste de comer, estuve sediento, me diste de beber, fui forastero, me ofreciste un hospedaje. Hermanos, cuando lo hicimos con el más insignificante, dice Jesús, a mí me lo hicieron. Pues que este domingo nos ayude a nosotros a reflexionar sobre el amor de Dios, que Dios no lo limita solamente, Jesús no lo limita a un sentimiento, no lo limita solamente a una idea, es propiamente, es nuestro modo de vivir todos los días. ¿Cómo amé a Dios? Cuando me entregué y cuando iré al más necesitado, al pobre, al que verdaderamente necesita de mí. Benedicto XVI decía, el prójimo es aquel que está más cercano a mí y que yo lo puedo ayudar. Entonces, cercano a ti está tu esposa, tus hijos, tus papás, tus amigos, ayúdalos. Ayudándose a ellos, estamos amando a Dios. Feliz domingo a todos y gracias, sigan los videos y las transmisiones que se hacen desde el seminario. Dios los bendiga a todos.